Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra García, soy pediatra y bienvenidos a un episodio más de Pediatría al Día. Hoy me encuentro con una gran dermatóloga, es la doctora Daniela Cisneros Poiret. Muchas gracias, Dani, por estar por acá con nosotros. Ya a ti, Ale, por invitarme. Muy feliz. Gracias. Bueno, ella es egresada del Hospital Militar. Ajá. Y pues tiene todo el conocimiento de la dermatología y también aclarar pues lo que no nada más es la piel, ¿no? Sino que es también el cabello. Exacto, sí, piel, pelo, uñas y mucosas. Perfecto, entonces vamos a hablar de un tema que les genera mucho estrés, preocupación a todas las mamás, y es la caída del pelo justamente por la lactancia. Ajá. Exacto. Y bueno, Dani, platícanos, o sea, ¿tiene un nombre específico? Y la otra pregunta que te quiero hacer es si es, ¿por qué se da en este periodo después del embarazo y la lactancia? Sí tiene un nombre específico, se llama efluvio telógeno. Para entender un poquito qué pasa, primero les cuento que en nuestro pelo tiene diferentes fases de crecimiento. O sea, cada uno de nuestros pelitos va en diferente fase de crecimiento. Unos van en fase anágena, que es la fase de crecimiento, el 90%. O sea, la mayor parte de nuestros pelitos va a estar en fase de crecimiento. El 10% va a estar en fase telógena, que es la fase, digamos, que ya de caída. Hay otras fases por ahí, pero digamos que esas son las más importantes. En el efluvio telógeno lo que sucede es que esta proporción cambia. Entonces, si antes teníamos 90 de anágena y 10 de telógena, en este efluvio lo que vamos a tener es que aumenta de un 7 a un 35% la fase telógena. Esto puede pasar como una respuesta a un estrés fisiológico, como es el embarazo, el posparto o la lactancia, o ante algún periodo de estrés. Lo que yo les explico a mis pacientes, a las mamás y a todos, es que nuestro cuerpo, como tú lo sabes, Ale, está diseñado para sobrevivir, ¿no? Y lo que menos necesitamos para sobrevivir, pues, es el pelo. Y como nuestro cuerpo es tan inteligente, pues, le deja de poner atención, digámoslo así, por un ratito, ¿no? Entonces, esta composición de pasar del 90 al 10 pasa hasta el 70 al 30, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestro organismo entra en un proceso de estrés metabólico. Puede ser enfermedad, puede ser COVID, me vacunaron, me estresé muchísimo en el trabajo, puede ser el posparto, la lactancia, y entonces ese proceso de estrés metabólico va a acelerar la caída de pelo. Lo primero que hay que saber es que es una caída de pelo buena. O sea, es lo que yo siempre les digo. Con, sin o a pesar de nosotros, tiende a recuperarse solita, ¿no? Yo sé que puede ser muy abrumador porque sí son cantidades pues grandes en comparación, pero no es una alopecia cicatricial, es pelito que se va a recuperar. También para entender un poquito el proceso del tiempo en el que pasa, el ciclo del pelo, yo les digo que habla idioma de 3 meses. Nace, crece y se cae en un periodo de 3 meses más o menos. Entonces, si por ejemplo mi posparto fue hoy, no es que hoy mismo voy a empezar con la caída de pelo, sino que pasados 3 meses empieza esta caída, porque el pelito siempre va a ir atrasado en el tiempo 3 meses por lo menos. Una vez que como que ya le llega la información, empieza la caída posparto, el telógeno a los 3 mesecitos que cumple el bebé. ¿Y qué pasa? Pues hay posparto y lactancia, ¿no? Normalmente. Entonces la lactancia también es un proceso de estrés metabólico. Entonces tiende a hacerse un poquito más crónico o alargarse el periodo del efluvio. El efluvio básicamente lo dividimos en dos, que es el agudo y el crónico. El agudo es este que yo te acabo de contar, que a partir de un proceso de estrés, pasados 3 mesecitos, empecemos con caída de pelo, y después que ya no tengamos como que este estímulo estresante, pasados otros 3 meses, pues se va a recuperar si yo no hiciera nada, ¿no? Y si a pesar de eso continúa más de 6 meses, entonces ya es un efluvio crónico. Entonces, justo lo que nos acabas de explicar no es tanto por la lactancia. Pongamos un ejemplo, a lo mejor yo tengo un bebé y por azares del destino, decisión, lo que sea, yo no le quiero dar pecho, ¿no? Entonces ya doy fórmula, independientemente también se me caería. Exactamente, es más bien el tema del posparto, o sea, el mismo parto y el posparto que vamos a tener, con o sin lactancia. El tema de la lactancia es que pues continúa el proceso de estrés metabólico. La tasa metabólica de una mujer lactando es muy alta, entonces continúa el proceso de estrés metabólico y por eso puede alargarse un poquito el periodo del efluvio. Entonces, bueno, nos explicaste que después de 6 meses es un efluvio telógeno crónico. Ahí es momento de preocuparse, o qué otros signos o síntomas puedo yo tener como mamá para, o sea, siempre hay que acudir, pero para tal vez acelerar esta cita con ustedes los dermatólogos.
Mira, primero hay que saber cómo se ve el efluvio telógeno clínicamente. Ajá. Cuando nosotros nos cepillamos, cuando nosotros nos bañamos, es normal que tengamos cierta cantidad de caída de pelo al día. Son pelitos que ya se tenían que caer y por debajo viene un olor. Okay. Lo normal, digamos que son de 100 a 150 pelitos diarios en promedio. Eso es, digamos, que lo normal. Cuando ya notamos una caída acelerada, ya es el efluvio, que es el clásico que me cepillo y de pronto veo en las manos muchísimo, o me estoy peinando y jalo un poquito y se me viene mucho pelito, o en la regadera que empezamos a notar que se acumula, ahí es el efluvio telógeno, ya es una mayor cantidad de pelito. Normalmente en una fase aguda, visualmente no vamos a ver un cambio, a menos que ya se empiece a hacer crónico, podemos notar como que en las entraditas un poquito más delgadito el pelo. Eso es lo único que vamos a ver. No vamos a ver como en otro tipo de alopecias, zonas sin pelo, ¿no? O como entradas como más lejos, calvicie, por ejemplo, en la coronilla o así, no. Es muy poco frecuente que veamos algún cambio en ese estado, ¿no? En la fase aguda, ¿va? Eso es como que lo primero. ¿Cuándo saber que ya no es algo, digamos, que esperado o normal? Cuando ya pasamos este periodo de 3 meses y continúa, cumplimos ya 6 meses, sí vale la pena buscar alguna otra causa, ¿no? Yo les decía al inicio, este tipo de caídas es una caída buena, que sí nos estresa muchísimo, pero es buena, se va a recuperar con, sin o a pesar de mí y no va a dejar cicatriz, ¿no? Si ya es mayor, hay que buscar causas orgánicas, como deficiencia de hierro, que es de las principales, deficiencia de vitamina D, cualquier tipo de deficiencia nutricional, alteraciones tiroideas, como que tenemos que ya ir buscando un poquito más de señales o signos en el paciente que nos hablen de alguna deficiencia que pueda hacerlo más crónico. Ya. Okay. Entonces, definitivamente pues estudiar, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿cómo considerar que es normal si tú estás en posparto? Tu bebé acaba de cumplir 3 meses y estás teniendo esta caída acelerada de pelo, no te preocupes, es completamente normal. No se va a recuperar de inmediato, puede que pasen de 6 a 12 semanas en que se recupere si tú no hicieras nada. Si tú no quieres esperar tanto tiempo y quieres acelerar el proceso, ahí sí ya puedes valorar con tu derma para que te empiece algún tratamiento y aceleres el proceso de recuperación. Y justo como dices, no, se cae el cabello y de repente las orejas empiezas a ver, ¿no? Así exacto, los pelitos nuevos. Ajá. Que eso nos da como más tranquilidad. Bueno, justo hablamos, ¿no? De esta evaluación, pues muy individualizada, de cada mamá, de cada persona que se le está cayendo el pelito. Pero a mí me llegan, Dani, así literal, de la mamá, ya revisó el bebé, la mamá de sus dudas, y antes de irse, ¿qué me puedo tomar? ¿Qué me recomienda tomar? ¿Qué vitaminas puedo comprar para que me vuelva a salir el cabello, para que no se me caiga? Yo siempre he dicho, ¿no? Zapatero a su zapato. Le digo, ¿sabes? O sea, no creo que sea adecuado ni ético decirte que te tomes cuando el pelo, pues al fin y al cabo también son muchas cosas, ¿no? Nada más como que directamente de que te lo tomes y va a crecer, ¿no? ¿Qué puede hacer una mamá para prevenir esa caída? Y la otra, creo a lo mejor quitarnos algunas ideas o mitos que tenemos, ¿no? Que si la biotina, que estos multivitamínicos, que anticonceptivos, bueno, nos han traído un montón de ejemplos que la verdad, no sé, tú nos dirás, pero bueno, que se puede abrir, ¿no? Y tratamientos tal vez que hayas escuchado, que te lleguen y decirnos si sí sirven o no. Sí, lo número 1 es identificarlo, ¿no? Porque como dices, el pelo es un mundo, o sea, es todo un tratado. Hay muchísimos tipos de caída de pelo y obviamente no todos necesitan el mismo tratamiento. Entonces, lo primero es identificarlo. Por eso les decía ahorita, si tú eres una mamá que está en posparto, tu bebé acaba de cumplir justo 3 meses, pues muy seguramente estás como en esta entidad del efluvio telógeno, ¿no? Entonces, lo primero va a ser identificarlo adecuadamente. Lo segundo que yo les diría es no automedicarse. Claro. No automedicarse para nada, porque uno modifica muchísimo realmente lo que nosotros queremos ver. Te comentaba ahorita que hay suplementos que venden, ¿no? Malamente, como que en cualquier lugar, que te venden que el crecimiento de pelo evita la caída, etcétera. Pero en realidad puede tener muchas alteraciones hormonales a nivel tiroideo, sobre todo la biotina. Cuando la estamos consumiendo ya de forma prolongada, genera alteraciones tiroideas y realmente para la caída de pelo pues no nos va a ayudar del todo, a menos que se detecte alguna deficiencia específica. Entonces, no automedicarnos, tampoco es como que sea siempre por una deficiencia vitamínica. Entonces, te decía, detectar la causa y dar tratamiento a la causa. Yo les diría, el consejo
que yo como mamá y como que ya viví posparto y ya viví efluvio y ya viví lo que es ver que tu pelo se caiga, es no suspendan sus prenatales, porque se nos hace súper fácil y como yo les decía, estamos en una tasa metabólica acelerada en ese proceso. Entonces los multivitamínicos que nos dan en el prenatal y después del posparto son clave para intentar disminuir este proceso. Fuera de eso sí existen en el mercado tratamientos, pero ya tienen que ser muy dirigidos, ¿no? Por ejemplo, shampoos, es que me estoy comprando el shampoo que dice que con esto voy a evitar la caída o voy a aumentar el crecimiento. Ningún shampoo va a hacer crecimiento de pelo ni va a disminuir la caída de pelo, ¿no? Un shampoo pasa tan poquito tiempo en piel cabelluda y no se absorbe, o sea que es algo que no nos va a favorecer el crecimiento capilar. Clásico Romero, que siempre me dicen en la consulta, si hay estudios que dicen que ayuda, no quiere decir que vaya a ser el eje de todo, no va a pasar nada si de pronto tú a tu shampoo le quieres agregar una ramita, pues no va a pasar nada, pero igual no, pues no pensar que eso va a ser todo el cambio, ¿no? O sea, sí nos puede ayudar un poquito, pero no va a ser el eje. Sí. Entonces lo principal yo les diría, identificar la causa, mantener la calma porque va a ser un proceso normal. Si ustedes ya ven que pasan 6 a 12 semanas y continúa el proceso muy intenso o ya incluso empiezan a notar cambios, les decía en las entraditas, entonces sí ya de plano mejor valorarlo con derma para empezar tratamiento y acortar el proceso, ¿no? Acuérdense que siempre todo en el pelo lo vemos lento, el pelo es un poquito lento, siempre hay que darle sus 3 mesecitos por lo menos. Pues siento que nos explicaste todo, o sea, me imagino que es una cuestión hormonal, de nutrición, de factores de crecimiento, es complejo, pero nos resumiste. Ahora, vamos como a la parte más práctica, ¿no? Ya nos dijiste que nos sirve, que sí sirve. ¿Cómo, pues ahora sí, cómo cuidar o darnos algunos tips para las mamás que nos están viendo del cuidado del cabello en este periodo rudo, ¿no? Porque, pues bueno, cuidar a tu bebé con trabajo seguro que te pones un poco de gel, pero tienen los tips. Sí, o sea, sí, estás pasando por un proceso súper importante y estresante, entonces que el pelo no sea un estrés más. O sea, la verdad es que es un proceso natural que va a ir mejorando con el tiempo. Como te decía, si tú sientes que ya pasó más de 6, 12 semanas y continúa, entonces sí acude con el experto, pero antes, cuidados que yo te podría decir son los cuidados básicos del pelo. El pelo se debe de lavar todos los días, a menos que tengas alguna condición específica, pues sí, tenemos que lavar el pelito todos los días con un shampoo específico para tu tipo de piel, o sea, cualquiera comercial que a ti te guste. Importante usar acondicionador. Ese también es un mito. El acondicionador no nos tira el pelo, ¿no? El acondicionador es como el equivalente a la crema humectante para el pelo, pero para la fibra capilar. Entonces, siempre de medios a puntas debemos de aplicar acondicionador para favorecer la hidratación del pelito y justamente cuando estemos con el cepillado, pues con nuditos y demás, no arrancarnos más pelito el que ya se nos está cayendo, ¿no? Puedes aplicar mascarillas capilares igual para darle mayor hidratación. Como yo te decía, estás en proceso de posparto y lactancia, lo que menos le importa a tu cuerpo ahorita es tu pelo. Entonces sí va a sufrir un poquito. Puedes agregarle mascarillas capilares del súper incluso, igual de medios a puntas, 2 a 3 veces por semana también es una buena opción. No amarrarlo mojado. Acuérdense que amarrarlo mojado pues sí corta o rompe la fibra capilar y hace que podamos tener un poquito más de caspita o dermatitis seborreica. Y serían como que los puntos principales. No automedicarse, no tomar cualquier suplemento para crecimiento de pelo, porque sí nos puede, pues les decía, dar alguna otra alteración. Continuar con sus suplementos, con sus prenatales, continuarlos hasta que acabe su lactancia y demás. Aliméntense bien, porque claro que es una parte importante. Y fuera de eso, realmente no se preocupen. A menos que ustedes noten algunas señales de alerta, como les decía, que dure más de 6 a 12 semanas, que vean zonas sin pelo, circulitos sin pelo, eso sí ya hay que ir a consulta, que ustedes noten como granitos muy inflamatorios, muy dolorosos, eso también hay que acudir a consulta, o zonas de plano en donde ya no les está creciendo pelito, ahí sí ya son datos de alerta. Mientras solamente sea la cantidad, no se preocupen, va a ser un proceso metabólico normal y va a ir mejorando conforme va pasando el tiempo. Perfecto, muy bien. Bueno, Denny, pues nos explicaste de una manera maravillosa, muchas gracias. Y si alguien, digo, obviamente que alguna de nuestras mamás pues quisiera acudir a consulta o a lo mejor algún otro tema que involucre justamente la piel, las uñas, las mucosas o el cabello, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, súper, yo estoy aquí en el Hospital Moscati, piso 20,
consultorio 2009, y igual me pueden encontrar en mis redes en @dermaclinicalmx. Perfecto, muy bien. Dani, pues esperemos no sea la única, pero Sí. la última vez que te tengamos por acá y nos sigas pues ilustrando con todo tu conocimiento. Sí, Muchas yo gracias feliz, que nos cuenten qué más cosas quieren saber. Excelente, muy bien, sí es cierto. Escríbanos Sí, ahí sí. algún otro tema que les interese. para poder pues volverte a invitar. Muchas gracias, Sí, Dani. gracias a ti, Ale, muchas gracias. A ti. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.